El día que llegó el invierno a la ciudad del norte, mi padre recibió un disparo accidental en el estómago durante una batalla en la frontera de Yuncheng. Tras recibir atención médica de emergencia, finalmente lo escoltaron a casa. Quien lo trajo de vuelta fue nada menos que Kaid Mu, su compañero de armas y mi amante secreto durante 5 años. Estuve 3 días al lado de mi padre en el hospital militar. Al anochecer del tercer día, volvió a vomitar sangre y lo llevaron de urgencia a urgencias. Mientras empujaba la camilla para que entrara, sus labios estaban pálidos como una raíz de loto, temblando de esfuerzo. Levantó la mano y apretó la mía con fuerza. Sus finos labios temblaron y murmuró: papá, no le teme a la muerte, es una lástima. Todavía no he visto a mi hija tranquilizarse. Me quedé sentada aturdida fuera de urgencias, con las manos temblando sin control, sin poder parar. Kaid Mu se paró frente a mí, hablándome con suavidad y calma para tranquilizarme. Este lugar tiene las mejores instalaciones médicas del país. No se preocupen, seguro que no pasará nada. El pasillo del hospital era ruidoso, pero se sentía un silencio inquietante y un frío terrible. De repente recordé el día que mi hermano mayor falleció hace 3 años, en aquel entonces, lo trajeron de vuelta justo así. La bala del enemigo le impactó en el pecho, fallando por 2 milímetros. Sin embargo, tras una noche de rescate, falleció. Lo que le devolvieron fue una pequeña urna de cenizas. Junto con el mensaje de su camarada en su nombre: en verdad, todos los hombres deben morir. Es una lástima no haber podido asistir a la boda de mi hermana. Eso se convirtió en su arrepentimiento de toda la vida, y también en mi eterno dolor. Con las yemas de los dedos clavadas en la palma, no pude contenerme por 10ª vez. Me pregunté: ¿podemos hacer pública nuestra relación y casarnos? Kaid Mu. La figura alta y recta de Kaid Mu se tensó de repente, incluso alguien tan sereno y tranquilo como él mostró una fugaz expresión de evasión. Después de un momento finalmente me respondió: sé lo que te preocupa, Blair, la condición de tu padre realmente no mejorará. Levanté la vista y lo interrumpí: ¿qué pasa si insisto en casarme? Kaid Mu se quedó en silencio por un momento. La respuesta era demasiado obvia. Honestamente fue bastante doloroso. A decir verdad, ¿cómo no pude haberlo sabido? 5 años de una relación clandestina, y he mencionado públicamente mi matrimonio con él no menos de 10 veces. Si hubiera estado de acuerdo, lo habría hecho hace mucho tiempo. Lo miré después de una larga pausa, forcé una sonrisa y dije: de todos modos, definitivamente me casaré. Kaid Mu se quedó en silencio. Simplemente se sentó a mi lado, sus amplias palmas cubrieron silenciosamente el dorso de mi mano. Pensó que solo estaba hablando con enojo como innumerables veces antes. No se casará conmigo. Ayer, algunos veteranos vinieron a visitar a mi padre al campamento militar, afuera de la sala. Charlé casualmente con Kaid Mu. Dijo que había ayudado a la familia Wen y me había cuidado durante tantos años. ¿Años? ¿Nunca has pensado en casarte conmigo? Escuché su respuesta: un niño 8 años menor que yo, no estoy tan loco como para llegar tan lejos. Esa fue su respuesta. Afuera de la sala de emergencias, nos sentamos uno al lado del otro por un largo tiempo. Nadie volvió a hablar. En las primeras horas de la mañana siguiente, mi padre finalmente fue trasladado fuera de la sala de emergencias. Nos dijeron que estaba temporalmente fuera de peligro mortal, pero aún necesitaba monitoreo constante. Contraté a un cuidador para que lo cuidara antes de salir del hospital. Planeaba visitar el templo. Justo cuando salí del hospital, me topé con una figura familiar. Era Esme Yee, el amor de la infancia de Kaid Mu y la famosa y hermosa maestra de la academia. Realmente no tenía ganas de tratar con ella, pero desde la distancia me llamó Blair. ¡Qué coincidencia! Cuando se acercó a mí y extendió la mano para tomar mi brazo, una pulsera en su muñeca se hizo visible. Parecía algo familiar, casi como la que solía usar la abuela de Kaid Mu. Esme Yee suspiró. Suavemente: te ves aún más delgada ahora. Oh, por cierto, Kaid y yo nos comprometemos a finales de este mes, debes venir. Me quedé atónita por un momento. Que Esme Yee pareció sorprendida. ¿Aún no te lo ha dicho Kaid? Esta vez regresó de la frontera, primero para despedir a tu padre y segundo por el compromiso. Mi mente se quedó en blanco por un momento. Durante un largo rato, no pude moverme ni hablar. Solo entonces recordé que ese brazalete era un tesoro de la anciana Mu, destinado a ser entregado a su futura nieta política. Kaid Mu había estado fuera durante varios meses, esta vez, viajando a la frontera de Yuncheng.
Esta vez, me he tomado una larga licencia. Pensé que era porque mi padre estaba gravemente herido por mi bien. Esme Yee sonrió. Kate tiene una muy buena relación con tu padre y siempre te ha tratado como a una hija, probablemente solo lo olvidó por un momento porque estaba ocupado. La miré con frialdad. Mi padre todavía está vivo, así que no es el turno de otra persona de tratarme como a una hija. La ignoré y salí del hospital. Cuando salí por la puerta del hospital, me di cuenta de que mis palmas estaban empapadas de sudor frío, parecía que incluso mi espalda se había vuelto pegajosa y húmeda. Por un momento fugaz, tuve la urgencia de confrontar a Kate Mu, incluso si eso significaba hacer una escena, quería exigirle una explicación. El frío viento invernal sopló contra mi rostro y mi mente se aclaró gradualmente. Ya he desperdiciado 5 años. No quiero seguir enredado en algo que está destinado a no tener resultado. Mi hermano se ha convertido en el arrepentimiento de mi vida. Solo quiero cumplir el deseo de mi padre lo antes posible y verme establecido. Fui al templo a orar por la seguridad de mi padre, ya sea que funcione o no, al menos trae paz mental. Frente a la estatua dorada de Buda, alguien estaba echando suertes para buscar fortunas matrimoniales. Le pedí a un monje que también sacara suertes por mí. 3 palos, 3 nombres. Después de que cumplí la mayoría de edad, mi padre seleccionó minuciosamente a estos 3 posibles compañeros de matrimonio para mí. El tubo de bambú se sacudió y un palo cayó al suelo. Miré el nombre en él y me congelé por un momento. Nunca esperé que fuera Miles Yu. Los 3 hombres que mi padre eligió para mí, uno era un maestro, gentil y refinado como Jade, de familia de eruditos. Otro era un locutor con un trabajo férreo, culto, maduro y considerado. Miles Yu era notoriamente conocido como un alborotador en el campamento militar. Hace 5 años, cuando tenía solo 19 años, se metía en peleas, era cruel en sus ataques e incluso apuñaló a alguien, dejándolo paralizado. Después se mantuvo desafiante y se negó a admitir cualquier fechoría, incluso se coló en la sala del hospital, intentando sacarle el tubo de oxígeno a la otra persona nuevamente. Los rumores dicen que fue la prestigiosa familia judía la que pagó una suma considerable para resolver el asunto en privado. La parte perjudicada nunca se ha presentado para acusarlo hasta el día de hoy, pero desde entonces, fue castigado por la familia judía y enviado a la frontera de Yuncheng. Abandonó la escuela antes de los 20, quedándose en campamentos militares o vagando por los campos de batalla. Dicen que fue imprudente y tonto en la frontera, violento y sangriento, completamente inútil, peleando, bebiendo, apostando. No había nada en lo que no se entregara. Mi padre lo mencionó, quizás solo como un contraste para hacerme considerar a los otros 2. Realmente no es un buen partido, pero al menos no ha regresado durante casi 5 años, y los ancianos de la familia judía siempre han estado en buenos términos con mi padre. Presumiblemente, no me tratarían mal, así que parece que no hay nada realmente malo en ello. Mi padre está gravemente enfermo, no me quedan otros ancianos que puedan ayudarme con mis asuntos de toda la vida, así que fui a la familia judía yo mismo. Al escuchar mi propósito, los padres judíos estaban tan conmovidos que casi derramaron lágrimas. Querido mío, realmente eres un bodhisattva viviente. Hemos estado preparados durante mucho tiempo para que ese miserable niño nunca encuentre una esposa en su vida. La anciana señora judía estaba completamente incrédula. Ese bueno para nada te ha estado amenazando con algo por un momento. No lo supe si reír o llorar. La anciana señora Yu, nerviosa, se quitó un brazalete de jade de la muñeca y lo puso en la mía. La familia Yu insistió en invitarme a cenar, expresando infinita gratitud, ruborizándose levemente. Dije, bueno, deberíamos preguntarle también su opinión. Los ancianos de la familia Yu se giraron para mirarme, preguntaron quién. Tras una larga pausa, como si acabaran de darse cuenta, ese sinvergüenza, por supuesto que estaría dispuesto. Me quedé un poco desconcertado considerando la personalidad de Miles Yu. No parecía que dejara que su familia dictara sus propios asuntos de por vida. Al ver mi silencio, la anciana señora Yu se aclaró la garganta ligeramente. Ese chico dejó instrucciones antes de irse. Que los ancianos decidieran sobre el matrimonio, aunque sospechaba. Recordé que la anciana señora Yu, siendo mayor y digna, nunca mentiría. La familia Yu era, después de todo, una familia prominente, y una boda no se podía organizar con demasiada prisa. Programé el banquete de compromiso para 2 semanas después y la familia judía le envió un mensaje a Miles Yu, pidiéndole que solicitara salir del campamento y regresar a casa. Regresé al hospital. Cuando llegué a la puerta de la habitación del hospital, escuché a mi padre suspirarle a Kaimu,
mi hija tiene casi 25 años ahora, y todavía no ha encontrado un chico que le guste. Su madre falleció de un parto difícil. Y su hermano también se fue. En mi estado actual, si algo me pasara, ella no estaría bien de salud. ¿Qué pasa si no hay nadie que la cuide? Kaimu la ayudó trayéndole agua y limpiándole la cara, quizás por culpa, manteniendo la mirada baja. Respondió con voz profunda, el médico dijo que su condición es estable, no lo piense demasiado, Blair aún es joven. No hay necesidad de apresurarse en el matrimonio. Entré en la habitación del hospital y lo interrumpí. Tengo a alguien en mente. La mano de Kaimu que sostenía la toalla tembló de repente, mirándome de reojo que había entrado de repente. Un destello de pánico cruzó por su expresión. Entonces vino la mirada mezclada con decepción y obstrucción, como si estuviera mirando a un niño repentinamente rebelde. Estaba preocupado de que pudiera desahogar mi ira y revelar la naturaleza de nuestra relación. Me senté junto a la cama del hospital. Extendiendo la mano, le mostré a mi padre el brazalete de jade en mi muñeca. Papá, estoy a punto de comprometerme, esta vez, es serio. La preocupación y la inquietud en la expresión de Kaimu se congelaron un instante. Su mano que sostenía la toalla permaneció congelada en el aire, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Se quedó inmóvil por un largo momento. Después de un rato, finalmente salió de eso. Su expresión volvió a la normalidad. Tal vez había concluido que solo estaba tratando de engañar a mi padre. Mi padre me miró con incredulidad. ¿Cómo es esto posible? ¿De quién es hijo? ¿Por qué no te he oído mencionar esto en absoluto? Fingí ser tímido. ¿Es alguien que tú también aprobarías? Por un momento el rostro de Kaimu se volvió ligeramente frío. Pensó que estaba hablando de él. Mi padre miró fijamente el brazalete en mi mano, y después de un momento, una mirada de deleite apareció en su rostro. Me parece muy familiar. Parece que debe ser de alguien que conozco bien. Rápido, dime, ¿quién es? ¿Quién tiene la gran fortuna de haber llamado la atención de mi preciosa hija? A sus ojos, siempre soy la mejor, respondí. Planeamos comprometernos en medio mes. Para entonces, papá naturalmente lo sabrá. Mi padre estaba de tan buen humor que incluso su rostro pálido adquirió algo de color. Él y Kaimu me bromearon, su tono ahora alegre. Viejo Mu, mírala, ya no es tan joven, pero todavía se avergüenza tan fácilmente. ¿Qué clase de futuro yerno tiene que esperar hasta el banquete de compromiso para conocer a su suegro? Se quejó verbalmente, pero no me presionó más. Solo se rió entre dientes y dijo, no pido mucho, pero al menos debería ser cariñosa y considerada. De temperamento gentil, un poco más madura a alguien como tu tío Mu aquí. El rostro de Kaimu era casi irreconocible. Era un poco más de 10 años más joven que mi padre, pero mi padre admiraba particularmente su talento y siempre lo trató como a un igual. Entonces, me dijo que lo llamara tío. Mientras hablaba, mi padre se giró para mirar a Kaimu de nuevo. Viejo Mu, ¿no crees que tiene sentido? Mukai respondió vagamente con una M, cogió una toalla y un lavabo, y salió de la sala. En la puerta, se volvió y me llamó. El médico nos pidió que obtuviéramos un resultado de la prueba. Blair, ven conmigo. Me puse de pie, y lo seguí. Caminó directamente hasta el final del pasillo. Mientras yo iba por el otro lado hacia el consultorio del médico, Kaimu se dio la vuelta con una expresión sombría y me gritó, no busques al médico, ven conmigo. El hombre caminó hasta el final de la esquina, y no había nadie alrededor. Solo entonces dejó la toalla y el lavabo, extendió la mano y me jaló hacia la esquina. Todos estos años, siempre había sido amable en sus acciones, pero ahora, su agarre era contundente, incluso algo áspero. Su voz temblaba con un extraño temblor al hablar. Incluso mentirle a tu padre debería tener sus límites. Pasará medio mes en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo planeas encubrir tus mentiras entonces? Lo miré y de repente me di cuenta de que apenas podía recordar la emoción que sentí cuando nos conocimos por primera vez. Quizás fue por 5 años de inseguridad, con constantes discusiones y guerras frías. Parece que el afecto se ha desgastado demasiado. Después de una larga pausa, finalmente dije con calma, ¿quién dijo que le mentí? El rostro de Kaimu se ensombreció. Después de un largo rato, logró reprimir sus emociones de nuevo. Respiró hondo y su tono se suavizó ligeramente. Sé que estás ansiosa por tranquilizar a tu padre, pero ahora mismo, de verdad, no puedo hacerlo todavía. Pregunté en voz baja. Pero no ahora. Kaimu se quedó sin palabras. Después de un largo rato volvió a hablar. Blair, cálmate un poco. Esta pulsera se parece a la que usaba mi abuela, pero una falsificación sigue siendo una falsificación después de todo. Sé buena y tómala. Fuera, eres demasiado joven, jade no te queda bien. Extendió la mano, tratando de agarrar la mía. Me giré de lado.
evitando su toque, me reí suavemente. Por supuesto que lo sé, no es el de la mano de tu abuela, después de todo. Ese lo lleva actualmente Esme Yi. Un destello de pánico cruzó el rostro de Kaimu, pero no hubo sorpresa. ¿Lo descubriste? Pensé que en los últimos 5 años, gradualmente había llegado a un acuerdo con la realidad y había aprendido a dejar ir. Sin embargo, al escuchar esas palabras, mi corazón aún reaccionó incontrolablemente como si lo pinchara una aguja. De hecho, Esme Yi no mentiría sobre algo como esto. Kaimu estaba algo perdido, luego frunció el ceño y dijo, ¿es por esto que hiciste una escena tan grande e incluso te desquitaste con Esme? Lo miré con incredulidad. No quedó decepción ni tristeza, solo ira. Tuve una relación de 5 años con él, pero nunca se hizo público. Ahora, está dando un giro para casarse con otra, y dice que es porque de esto. Mis sienes palpitan intensamente. Cuando descargué mi ira en Esme Yi, una mirada de decepción cruzó el rostro de Kaimu. Esme vino al hospital esta mañana a visitar a tu padre, dijo que la detuviste y casi le rompiste el brazalete que llevaba. Estaba tan furioso que me reí. Sintiendo de repente que la persona frente a mí se había vuelto irreconocible, la ira y el resentimiento en mi corazón se desvanecieron gradualmente, dejando solo calma atrás. Levanté los ojos y lo miré, diciendo, solo tómalo como que la encuentro repugnante. Kaimu frunció el ceño. Esme y yo nos conocemos desde la infancia, no es culpa suya que a mi abuela le guste, no deberías haberla confrontado, sé bueno y discúlpate con ella. Lo interrumpí con calma. Terminemos aquí, después de 5 años. De alargarnos ni siquiera quiero decirle otra palabra. Me di la vuelta para irme. Kaimu se acercó y me agarró del brazo, diciendo, ve a explicarle a tu papá que no te comprometerás, Blair, nos casemos o no, te cuidaré de todos modos. ¡Qué asco! ¿Planea casarse con Esme Yi y luego continuar una aventura secreta conmigo por el resto de su vida? Me di la vuelta y aparté su mano. De repente no entiendo cómo pude haber pensado que era tan maravilloso hace 5 años. Caminé hacia la habitación del hospital de mi padre. Kaimu me siguió, su voz temblaba de confusión. Blair, ¿cuándo es realmente tan necesario el matrimonio? Probablemente lo olvidó hace mucho tiempo. Cuando nos conocimos por primera vez, dijo con seriedad con su propia boca que se casaría conmigo. Conocí a Kaimu cuando tenía 13 años. En ese momento él tenía 21 y había sido transferido de un puesto de base en el sur a un campamento militar en la ciudad del norte. Destacado en habilidad, compartía un temperamento con mi padre y tenían una profunda amistad. Durante muchos años, como dijo mi padre, solo lo consideré como un pequeño tío. En el complejo militar, ocasionalmente compartíamos una comida y a veces me enseñaba una partida de ajedrez o un conjunto de ejercicios, nada más. A la edad de 16 o 17 años, cuando el primer amor florece. Yo también tuve hermanos mayores que me persiguieron. Ese chico estaba en el mismo grado que mi hermano, y como mi hermano era gentil y guapo, siempre me traía rega. Cuando venía a mi casa, un conejo de peluche o una bufanda hecha a mano. Más tarde se sonrojó y me preguntó, Blair, ¿quieres ir a ver una película juntos en tu día libre? Dudé, de alguna manera. Kaimu apareció detrás de mí, su voz profunda y fría. Es menor de edad, es inapropiado que la saques sola. La cara de mi mayor se puso aún más roja. Entonces podemos pedirle a su hermano que venga. Kaimu dejó de prestarle atención y se giró para mirarme. El campamento militar dio 2 entradas de teatro. Es el espectáculo que siempre has querido ver pero no pudiste conseguir entradas. Ven conmigo, te llevaré allí. Consideraba a Kaimu como un anciano y tenía miedo de que pudiera decirle algo a mi papá. Así que no me atrevía a hablar más con mi hermano mayor. Cuando tenía 19 años, un compañero de clase me dio flores, a diferencia de mi superior que se sonrojaría. Declaró abiertamente sus sentimientos por mí frente a todos en la entrada del dormitorio. Justo entonces Kaimu vino a recogerme y extendió la mano para alejarme abruptamente. Me miró con una expresión oscura. ¿Qué haces ahí parada? No puedes decir que no. No entiendo por qué cree que debo negarme. Sin esperar una explicación, Kaimu me llevó de regreso. Durante la ayuda fronteriza a Vietnam, mi padre y mi hermano fueron juntos al sur al campo de batalla. Kaimu me cuidó, plantando un patio lleno de flores en mi patio trasero. El día que florecieron las flores me dijo, Blair, hay muchas personas que pueden darte lo que quieres, tu familia y yo, la niña de la familia Wen, no te dejes engañar por los pequeños favores de un niño. Miro las flores que llenaban el patio, de repente me doy cuenta se refería al ramo que me dio ese compañero de clase. Ese día, la fuerte nevada acababa de despejar, y él estaba parado en medio de las flores recién florecidas en el patio trasero. De repente me di cuenta.
Sus cejas cinceladas y ojos estrellados se habían vuelto aún más llamativos que cuando lo conocí, imposible apartar la mirada, era el 6º año desde que lo conocía, albergaba un pensamiento vergonzoso e indescriptible, preparado durante mucho tiempo para nunca dejarlo ver la luz del día, pero en ese momento, un impulso repentino e imprudente surgió dentro de mí, no sé de dónde vino el coraje, pero encontré su mirada y dije, puedes darme todo lo que quiero. Luego quiero enamorarme y casarme, pero mi familia no puede darme eso, no me digas, me lo darás. Por un momento, la expresión de Kaimu se congeló. En el momento en que terminé de hablar, me arrepentí. Mis palmas estaban empapadas de sudor frío y sentí la necesidad de huir en pánico, pero justo cuando estaba a punto de darme la vuelta y escapar, de repente vi su expresión gentil pero seria mientras hablaba. ¿Lo deseas? Por un momento pensé que había escuchado mal, luego lo escuché continuar. Si lo deseas, eso también es posible. Después de reunirme con Kaimu, no me atreví a decirle a mi papá ni a mi hermano, todos consideraban a Kaimu como mi mayor, me siento demasiado avergonzado para mencionarlo, y estoy seguro de que no lo aceptarían. Durante mucho tiempo mi corazón estaba eufórico e inquieto. Kaimu me besó suavemente y dijo, Blair, si no quieres hacerlo público, entonces no lo haremos. Pensé que respetaba mis deseos. No fue hasta 2 años después de estar con él que mi hermano murió repentinamente en la frontera. Junto con sus cenizas llegaron sus últimas palabras, en realidad, todos deben morir, es una pena que no pudiera asistir a la boda de mi hermana, desde el momento en que nací. Estaba acostumbrado a tener a mi hermano a mi lado, cuando balbuceaba de bebé, él me enseñó a dice mi primer hermano, cuando empecé a aprender a caminar, fue él quien me sostuvo la mano durante más de 20 años. No hubo un solo día en que no me protegiera. La repentina pérdida de mi ser querido me trajo un dolor tan intenso que me desmayé varias veces, incapaz incluso de gritar en voz alta. Días después de que mi hermano falleciera, sus cenizas fueron enterradas, solo entonces comencé a recordar sus últimas palabras, repitiéndolas innumerables veces en mis oídos y sueños. Fui a ver a Kaimu por primera vez y mencioné hacer pública nuestra relación antes de casarnos. Le dije, después de la boda, quiero llevar nuestro certificado de matrimonio a la tumba de mi hermano y mostrárselo. Tengo a alguien querido en mi corazón, y él también me ama, con alguien en quien confiar por el resto de mi vida. Mi hermano puede descansar en paz. Siempre pensé que mientras yo estuviera dispuesta, Kaimu estaría más que ansiosa. Pero evitó mi mirada y dijo, Blair, el campamento militar ha estado muy ocupado últimamente, el matrimonio no es un asunto menor, no podemos apresurarlo. Yo esperaba que terminara su trabajo día tras día, mes tras mes, en innumerables sueños. Siempre veía el rostro de mi hermano, lleno de preocupación y arrepentimiento por dejarme atrás, hasta que una maestra en prácticas llamada Esmi Yi llegó a la escuela. Kaimu dijo que era su amiga de la infancia y que naturalmente merecía cuidados especiales. Comenzó a descuidarme para ayudarla con todo tipo de cosas, la incorporación, el alojamiento, las tareas diarias. Cuando se trataba de casarse conmigo, siempre era esperar un poco más. Una chica en el dormitorio me lo dijo. La maestra Yi tiene un novio militar. Han estado acurrucados bajo el árbol de langosta afuera de la puerta norte durante bastante tiempo. Instintivamente pensé en Kaimu. De repente me di cuenta de que en algún momento había dejado de confiar tanto en él. Corrí a la puerta norte y vi a Esmi Yi llorando, apoyada en el pecho de Kaimu y llorando. Kaimu le dio unas palmaditas en la espalda, aparentemente susurrando palabras de consuelo, pero en el momento en que me vio, la apartó apresuradamente. Su expresión se puso nerviosa. Después de eso comencé a tener interminables discusiones con él, o guerras frías, por Esmi Yi, porque no quería casarse, porque de repente me di cuenta de que podría no amarme tanto como pensaba. De repente me di cuenta de que podría haberme mentido. Pensándolo bien, probablemente nunca tuvo la intención de tener un futuro conmigo, y debería haber terminado las cosas con él hace mucho tiempo. Aparté mis pensamientos errantes, regresé a la habitación del hospital. Continué cuidando a mi padre. Afortunadamente su condición se estabilizó gradualmente y pudo comenzar a consumir líquidos, sin mayores problemas. Gradualmente me calmé y recordé la alianza matrimonial impulsiva que había propuesto con la familia Zhu. La familia Zhu es prestigiosa, se consideraría que estoy por encima de mi posición, pero Miles Zhu y yo, después de todo, nunca hemos tenido sentimientos el uno por el otro. Si su familia lo obligara a casarse conmigo contra su voluntad, podría resentirme por el resto de nuestra vida matrimonial. Por lo que sucedió entre Kaimu y yo, realmente lo lastimé, fue realmente cruel. Después de pensarlo mucho, tal vez debería reunirme con él en persona para hablar y comprender claramente sus intenciones. En la tarde de al tercer día, tras asegurarme de que mi padre no tendría más problemas, planeé visitar de nuevo a la familia Zhu.
pero actuaron con rapidez. Casualmente vinieron al hospital a informarme. Milestu ya había solicitado permiso del campamento militar, había completado los trámites y podría regresar en una semana. La frontera está en guerra con el país vecino, un momento en el que la mano de obra es crucial, así que solicitar permiso sería, naturalmente, problemático. No sé si se presentó voluntario o fue obligado. Simplemente pregunté su dirección en el sur y compré un billete de tren hacia el sur al día siguiente. Planeaba reunirme con él en persona. La enfermera cuidará de mi padre y también le pedí a la familia Zhu que lo vigilara. La señora Zhu intentó detenerme repetidamente, pero no pudo convencerme, preocupada, insistió en acompañarme. Fui a la estación, compré los boletos y luego regresé sola al hospital. Tan pronto como entré al hospital, Qaid Mu me detuvo. Ha venido a verme muchas veces estos últimos días. No quiero volver a verlo. Ni siquiera lo dejé entrar a la habitación de mi padre en el hospital. Qaid Mu miró el boleto de autobús en mi mano, aturdido momentáneamente. Blair, ¿vas a salir de la ciudad? No lo entiendo. Está prácticamente comprometido con otra persona, pero sigue viniendo a mí fingiendo estar profundamente enamorado y haciendo este acto. ¿Qué quiere exactamente? O tal vez realmente me sobreestima, pensando que yo sería la dispuesta a ser la otra mujer. Me metí el boleto de tren en el bolsillo y dije con calma, no es asunto tuyo. La voz de Qaid se suavizó. Sé que estás molesto, pero mi abuela es mayor y me creció bajo su cuidado. Algunas cosas de repente me sentí extremadamente irritada e impaciente interrumpiéndolo. Fríamente ya no tiene nada que ver conmigo, no hay necesidad de decírmelo, la gente iba y venía por todos lados. Qaid Mu de repente extendió la mano y agarró mi brazo sin dudarlo, había estado con él durante 5 años, oculta de la luz del día. Esta era la primera vez que me tomaba la mano frente a los demás, pero entre él y yo, ya había terminado, no me aparté frunciendo el ceño mientras lo miraba, lo solté, los transeúntes nos lanzaron miradas curiosas, un indicio de impotencia apareció en la expresión de Qaid Mu, es solo un brazalete, es realmente tan importante, me reí entre dientes con amargura. Solo un brazalete. Qaid Mu agarró mi mano, sin querer soltarme, parecía ansioso por explicar algo, hasta que una figura frágil se acercó de repente, entonces, completamente inesperado, una bofetada aterrizó en mi cara, luego vino la voz furiosa de una anciana, lo sabía, Qaid ya tiene 30 años y todavía no se ha casado, todo es por tu culpa, pequeña zorra. Estaba completamente aturdida, incapaz de reaccionar por un largo momento, me tomó un tiempo enfocar mi visión y reconocer a la persona frente a mí. La abuela Mu, la abuela de Qaid Mu. Qaid Mu también fue tomado por sorpresa, su expresión congelada. De una manera nerviosa y urgente extendió la mano y agarró firmemente a la anciana. Abuela, ¿qué estás haciendo? ¿Quién te dijo que vinieras? Esmeye la siguió luciendo completamente asustada y perdida. Qaid, yo no pude detenerla, la abuela insistió en venir, anciana. Mu me fulminó con la mirada, furiosa. Casi dejó caer el brazalete de reliquia que estaba guardando para mi futura nieta política, a tan temprana edad, ya está engañando a mi nieto, golpearla la estaba dejando escapar fácilmente. Los transeúntes se detuvieron en seco, reuniéndose a distancia para mirar y susurrar, el entorno se volvió ruidoso y un zumbido persistente llenó mis oídos. Desde la infancia, he tenido un trastorno de coagulación leve, lo que hace que las lesiones sean peligrosas para mí. Cuando mi hermano todavía estaba cerca, siempre me protegía. A mí, después de que mi hermano se fue, mi padre nunca dejó que nadie me pusiera un dedo encima. Desde muy joven, me enseñaron a respetar a mis mayores, pero mi padre y mi hermano también me enseñaron desde la infancia que si alguien me intimidaba, podía defenderme. Mi mente estaba dividida entre pensamientos conflictivos. Al final, las emociones incontrolables finalmente ganaron la partida. Qaid Mu se aferró a su abuela, mirándome con la mitad de su cara visible, mientras estaba rodeado por la multitud, abrumado por la vergüenza y la culpa. Su voz vaciló. Blair, mi abuela es vieja y está confundida, te pido disculpas en su nombre, habló. Luego miró ansiosamente hacia la multitud. Está bien, todos dispersos, se acabó ahora. Mi visión gradualmente se volvió roja mientras dejaba escapar una risa fría. ¿De verdad se acabó? Di un paso adelante y levanté la mano, dando una feroz bofetada en la cara de la anciana Mu. La anciana Mu estaba siendo retenida por Qaid Mu, incapaz de tomar represalias o incluso retirarse para esquivar. Golpeó. Ella temblaba como un gato al que le han pisado la cola, todo su cuerpo temblaba, su rostro enrojeció mientras miraba fijamente a Qaid Mu y gritaba,
¿qué haces ahí parado? Atrápala, realmente es una criatura sin madre, hoy le daré una lección apropiada. Jadeos de incredulidad estallaron de la multitud circundante. Esa anciana parece tener entre 70 y 80 años, es realmente demasiado para ser golpeada así. Kaidmu soltó a la anciana y me frunció el ceño. Blair, te lo dije, mi abuela está confundida, es una anciana, realmente no tenías que hacer esto. Lo miré de repente, recordé el día que nos juntamos por primera vez cuando la nieve acababa de despejarse. Él estaba de pie entre las flores recién florecidas y mientras lo miraba, pensé que sus cejas afiladas y sus ojos estrellados eran tan cautivadores que no podía apartar la mirada, pero ahora, cuando miro ese mismo rostro de nuevo, de repente me doy cuenta de que no queda ni una sola ondulación en mi corazón, solo queda disgusto, junto con una sensación de inutilidad y arrepentimiento por esos 5 años. Me reí amargamente. Está confundida. Así que debería estar perfectamente lúcido, debería siempre escucharlo obedientemente y soportar las quejas para siempre. La anciana señora Mu estaba furiosa y ansiosa, rompiendo a toser violentamente. Tú, bastardo, has estado seduciendo a mi nieto durante todos estos años. Su rostro gradualmente se puso morado, como si estuviera a punto de desmayarse, pero de repente simplemente no pude soportarlo más. Yo seduciéndolo. ¿Quién fue exactamente el que impidió que mi hermano mayor me persiguiera? ¿Impidió que los chicos me enviaran flores? ¿Quién dijo que podían salir conmigo, que podían casarse conmigo? ¿Quién estuvo conmigo durante 5 años? Si no, ¿por qué no le preguntas primero a tu nieto tan inocente bajo tal escrutinio público? Un día fui yo quien personalmente atravesó el papel de la ventana que Kademu confiaba que nunca se rasgaría. El rostro de Kademu palideció mortalmente en un instante. Durante tantos años, probablemente siempre había sido perfecto. Él es el mejor soldado, convirtiéndose en comandante de batallón antes incluso de cumplir 30, ahora con apenas 30 años, ya es candidato a comandante de regimiento, reconocido por su piedad filial hacia su abuela y famoso por llevarse bien con sus camaradas. Es cercano a mi padre y dice abiertamente que me trata como a media hija. Quizás la única mancha en su vida que temía que otros pudieran descubrir fue una relación secreta de 5 años conmigo, que es 8 años menor que él. Durante 5 años guardé este secreto con sumo cuidado, temblando de miedo, pero ahora, en el momento de la revelación, no sentí pánico, solo sentí una abrumadora sensación de alivio y liberación. La tos de la anciana Mu se volvió cada vez más violenta hasta que de repente vomitó una bocanada de sangre. Miró furiosamente a Kademu mientras pensaba, Kade, me has decepcionado tanto. Tos. Kademu sostuvo apresuradamente al anciano, su rostro ya estaba tan pálido como el papel. Llamó urgentemente al personal médico. Luego me miró con ojos cercanos, ojos suplicantes. Blair, por favor, te lo ruego, no digas nada más. Vi que sus ojos ya estaban inyectados en sangre. Después de todos estos años, era la primera vez que lo veía con los ojos enrojecidos. ¿Era nuestra relación realmente tan insoportable para él? El médico ayudó a la anciana Mu a subir a la camilla. Su pecho subía y bajaba violentamente. Miro a Kademu, en las profundidades de sus ojos, viendo una culpa y un reproche infinitos por mi inmadurez. Mi voz se calma gradualmente. Kade Mu, te desprecio como yo. Lágrimas corriendo por su rostro. Me grita, la abuela Mu ya está en este estado. Blair, cuando digamos que es mi culpa, te pido disculpas. ¿Podemos dejar de hablar de eso? Qué repugnante. Alguien como ella no merece ser maestra. La miré fríamente a su mirada extremadamente agraviada. No hay necesidad de seguir fingiendo. Ya no lo quiero como yo. De ahora en adelante es tuyo. Felicitaciones. Camino hacia mí en la habitación del hospital de mi padre. Kademu me llamó con voz temblorosa. Blair, tú, espérame. Hablamos luego. ¿Qué más tenemos que hablar? Por la noche volví a casa, preparé algo de ropa y quedé con la señora Yu para tomar el tren juntos la tarde siguiente hacia el sur para encontrar a Miles Hu. Era un viaje largo y tendríamos que pasar varios días en tren. Regresé al hospital y me quedé con mi padre toda la noche. Afuera, por la ventana del hospital, la primera nevada de la temporada comenzó a caer sobre la ciudad. Observé los copos de nieve que se arremolinaban al golpear el cristal de la ventana. Por un instante sentí que había pasado una vida entera. Este viaje al sur, si Miles Yu está de acuerdo, para cuando regrese, podría tener ya un prometido. Al día siguiente, cuando me preparaba para irme, Kademu vino a verme de nuevo. Dijo que quería salir a comer conmigo y tener una buena charla. Me negué, pero él volvió a decir, Blair, por el bien de aquella vez que te salvé hace 5 años, vale. Después de un largo silencio finalmente asentí.
que esta sea la última comida entre él y yo, por el bien de Kademu, quien una vez arriesgó su vida para salvarme hace 5 años, en el restaurante estatal. Cada plato que Kademu ordenó fue mi favorito. Desde que tenía 13 años, a menudo me había cuidado y conocía mejor mis gustos. Si tan solo nunca hubiéramos estado juntos, tal vez siempre será media familia y mayor para mí, nunca habría descubierto lo cobarde que realmente es. Cuando llegó la comida, Kademu se levantó de inmediato, sirviéndome cuidadosamente arroz y sopa. Su tono era casi adulador, completamente diferente de su comportamiento habitual. Realmente era bastante extraño. Solías amar este lugar, ve si todavía se adapta a tus gustos. También podríamos ir a casa y cocinaré para ti, ¿qué te parece? Lo observé ajetrearse. Parecía pensar que esto podría ocultar la inquietud en su rostro, pero aún así hablé. Kademu, después de esta comida, se acabó completamente entre nosotros. No me busques de nuevo, y no busques a mi papá tampoco. No quiero lastimarlo ni enojarlo, así que no tengo intención de contarle sobre esos 5 años, pero sé que si se entera, solo despreciará a Kademu más que a mí. No puede soportar verme mal, dijo Kademu con urgencia. Sé que te importa ese brazalete, ya se lo dije a Esme una vez que mi abuela sea dada de alta del hospital. Le devolveré el brazalete, dije en voz baja, interrumpiéndolo. No hablemos más de estas cosas, solo tengamos una comida tranquila juntos. Ahora, lo conozco desde hace casi 12 años. No importa cuánto lo resienta o lo odie, durante muchos años en el pasado, realmente me cuidó demasiado, así como así, es mejor terminarlo, y cada uno seguirá su propio camino de ahora en adelante. Kademu volvió a sentarse frente a mí, luciendo completamente derrotado. Después de un largo rato, como si todavía no estuviera dispuesto a aceptarlo, levantó los ojos nuevamente con una expresión resuelta y dijo: solo diré una cosa, de ahora en adelante mantendré mi distancia de Esme. ¿Estés dispuesta a darme otra oportunidad o no? Todavía no mencionó una palabra sobre su próximo compromiso, pero en cuanto a mí, nada de eso importa ya. Desde el momento en que mi padre fue llevado de urgencia a la sala de emergencias, su vida pendiendo de un hilo, por 10ª vez le rogué que se casara conmigo, pero él todavía se negó a comenzar. Ya había decidido que no habría futuro entre nosotros. 5 años es tiempo más que suficiente para que un corazón se enfríe por completo. No respondí de nuevo. Solo comí tranquilamente la comida en mi plato. Una vez que terminamos de comer, era hora de que tomáramos caminos separados. Kademu me miró fijamente, su voz llena de convicción. Lo creas o no, definitivamente lo haré. Antes de que pudiera terminar de hablar, una mujer entró apresuradamente desde afuera, diciendo que era una cuidadora del hospital. Su rostro estaba lleno de urgencia, y cuando me vio, dudó en hablar. Kademu frunció el ceño. ¿Qué pasa?, la mujer dijo con urgencia. Missy ha estado acompañando a la anciana señora Mu. Puede que esté agotada. De repente se quejó de un fuerte dolor en el pecho. Dijo que quería regresar a descansar y le pidió que cuidara de la anciana. Kademu se puso de pie instintivamente con ansiedad y dijo: nació con un corazón débil. Si le duele el pecho, debería ver a un médico de inmediato. ¿Por qué volver a descansar? ¿No hay un cuidador que cuide a mi abuela? La mujer balbuceó una explicación. Missy no confía en el cuidador e insiste en cuidarla personalmente. Kademu frunció el ceño cada vez más. Dijo: ve tú, no iré. La mujer se fue con una expresión de decepción, pero él claramente se distrajo, mirándome varias veces. Tomé un sorbo de sopa con calma y dije: está bien, puedes irte. En realidad, algunas cosas, si realmente quisiera cambiar, lo habría hecho hace tanto tiempo en estos 5 años. Después de conocerlo durante tantos años, lo entiendo demasiado bien. Kademu. Di un suspiro de alivio. Blair, espérame entonces, vuelvo enseguida. Yo, solo estoy preocupado por mi abuela, asentí. Millimeter. Kademu salió apresuradamente en la puerta, se detuvo y se dio la vuelta, diciendo: Blair, debes esperarme. No volví a responder, se fue a toda prisa. Terminé mi comida con calma y bebí el último trozo de sopa que quedaba en el tazón. Luego me levanté y salí del restaurante sin más vacilación. Fui a la casa de la familia judía, acompañando a la señora judía. Tomamos el auto de la familia judía hasta la estación de tren, rumbo al sur, a miles de kilómetros de distancia. Cuando estaba a punto de irme, la familia judía estaba especialmente preocupada por mí. Apenas había empacado algo de ropa para mí. Sin embargo, la señora judía llenó una maleta grande, casi completamente con cosas preparadas para mí. Seguía murmurando: aunque el sur no debería ser tan frío como aquí, aún así no deberías empacar demasiado poco, lleva más vale prevenir que curar, ¿oh cierto? ¿Y la medicina? Escuché de tu papá que estás frágil.
así que necesitamos preparar todo adecuadamente para sentirnos tranquilos. La caja estaba realmente demasiado llena para que cupiera algo más, así que fue a buscar una nueva. Dije con una mezcla de diversión y exasperación, realmente no necesitamos tanto, el viaje en tren tomará varios días, traer demasiado será un inconveniente. La madre de Yu, en su vida diaria, nunca movió un dedo para hacer las tareas del hogar. En este momento, rebosaba confianza. No te preocupes, tengo mucha fuerza. Incluso el usualmente reservado y taciturno señor Yu dio un paso al frente para decir, ¿qué tal si voy también? Puedo ayudar a cuidar de Blair juntos. Como el comandante del distrito militar, siempre estaba tan ocupado que apenas tenía tiempo de tocar el suelo. Me sonrojé y negué con la cabeza inmediatamente, no hace falta, solo trae un poco. En realidad, realmente puedo ir solo. Arriba, la abuela Yu bajó con otra colcha suave. Toma esta también. Ir al campamento militar podría significar pasar la noche, y la ropa de cama de ese bribón seguramente es áspera. Blair no estaría acostumbrada. Después de un breve momento de reflexión, Madre Judía encontró esto razonable y extendió la mano para tomarlo. Traté de detenerla apresuradamente, mirando la pila de artículos. Me sentí divertido y con los ojos llorosos. De repente, recordé lo rara vez que solía viajar lejos en el pasado. Mi padre y mi hermano siempre empacaban exageradamente una montaña de cosas para mí como esta. Mi hermano insistía en acompañarme porque no podía descansar tranquilo. Perdí a mi madre al nacer. Sin embargo, desde la infancia nunca me faltó la experiencia del cuidado gentil de una madre. Cuando está oscuro o truena, me asusto. Mi hermano colocaba una cama improvisada en mi dormitorio y en la habitación tenuemente iluminada. Me contaba suavemente cuentos para dormir, dijo. Las historias que mamá solía contar que Blair no llegó a escuchar, te las contaré por ella. Miré a toda la familia judía, sus rostros llenos de preocupación, aturdidos. Parecía que volvía a ver la cara de mi hermano. En un instante mis ojos se pusieron rojos intensos. Madre Judía se sobresaltó por mi apariencia y rápidamente me abrazó, diciendo, este niño, ¿por qué estás a punto de llorar otra vez? Está bien, como quieras, solo toma menos. A regañadientes entregó la colcha y redujo aún más algunos artículos. Cuando llegó el momento de irnos, todavía había 2 grandes maletas llenas hasta el borde. Cuando Madre Judía y yo subimos al auto, la anciana le recordó repetidamente a Madre Judía, si ese mocoso se atreve a intimidar a Blair, dale una buena paliza. Fingí no escuchar. El auto se alejó de la residencia judía, pasando por el complejo militar. A través de la ventana del auto de repente vi la entrada del complejo. Cademo parecía ansioso, tirando del guardia como si preguntara algo, probablemente no obteniendo la respuesta que quería. Detuvo apresuradamente a los soldados y familiares militares que entraban y salían. Tuve la sensación de que debía haber regresado al hotel y no me volvió a ver. Pensando que me había ido de vuelta al complejo militar, volvió a buscarme. Estos días no me he tomado el tiempo de mirarlo de cerca. Ahora, sentado tranquilamente en el auto mientras pasa a su lado, solo entonces me doy cuenta de repente. Solo han pasado unos días, pero las ojeras bajo sus ojos muestran cuánto se ha marchitado. Está a punto de casarse, y es una persona tan filial. Esmeye es la favorita de su abuela. Después de todos estos años de ser perfecto en todos los sentidos, su matrimonio sin duda también es perfecto. ¡Qué ocasión tan feliz! No debería estar muy feliz. Observé cómo sus emociones se descontrolaban gradualmente, deteniendo a un miembro de la familia militar tras otro para interrogarlos. ¡Qué irónico! Aparté la mirada, solo lo pillé mirándome por el rabillo del ojo por un momento fugaz. Pensé que me vio, pero a través de la ventanilla del auto, era imposible ver. Aparté la mirada mientras el auto se alejaba. La figura se quedó rápidamente atrás, desapareciendo de la vista. La madre judía también notó la figura y me preguntó con preocupación, ¿no es ese tu tío Mu de la familia Mu? Es la primera vez que lo veo tan nervioso. ¿Sucedió algo? ¿Deberíamos regresar y preguntar? Respondí, no es necesario, perderemos el tren si llegamos tarde. La madre judía asintió, está bien entonces, tiene muchos camaradas, y ese amigo de la infancia es tan cercano. Supongo que si algo realmente sucediera, habría personas dispuestas a ayudar, incluso alguien como ella, que tenía poca interacción con la familia Mu. Lo sabía, Cademu tenía un amigo de la infancia con quien interactuaba frecuentemente. Qué irónico. El tren siguió adelante durante varios días, y luego la madre judía y yo nos trasladamos a un autobús, preocupada de que mi salud no pudiera soportarlo. Ella sugirió repetidamente descansar un par de días en el camino, pero estaba ansioso por mi padre y solo quería obtener una respuesta lo antes posible, luego regresar aún antes. La madre judía estaba tan angustiada que se negó rotundamente a dejarme mover un dedo con
Las 2 maletas durante todo el viaje. Era de noche cuando llegamos al campamento militar del sur. El guardia revisó la identificación familiar e informó a la señora Yu que Miles Yu seguía entrenando a los nuevos reclutas. La señora Yu dejó el equipaje y me llevó directamente al campo de entrenamiento. Al anochecer vi la silueta erguida del militar desde lejos. No vi su rostro, pero mi intuición me dijo que era él. Siempre había sido alto y después de 5 años separados, parecía haber crecido aún más. Su silueta parecía más madura, de pie ante las filas de nuevos reclutas, exudando una presencia intangible pero abrumadora. A día de hoy, sigo sin entender por qué hizo lo que hizo hace 5 años. La última vez que vi a Miles Yu, tenía 19 años, mi misma edad. Ese año, tuvo un conflicto con alguien que lo dejó paralizado. La familia Yu ocultó la noticia, aunque se desconoce si ofreciéndole suficiente dinero u otros beneficios. La otra parte nunca presentó cargos. Mi padre era particularmente cercano a Yu. Familia, así fue como se enteró de este asunto. Miles Yu no fue a prisión por ello, pero después abandonó la escuela y fue enviado al sur por la familia Yu. A partir de entonces se unió al ejército y apenas regresó durante casi 5 años. A los 19 años, ya había terminado la universidad, un prodigio destinado a continuar sus estudios. Desde entonces se convirtió en una advertencia para sus compañeros. Muchos difundieron rumores de que simplemente se había vuelto perezoso, reacio a estudiar, e incluso en el campamento militar, seguía siendo poco ambicioso, actuando como un delincuente. Sin embargo, ahora al mirar a la persona que tengo delante, todavía se parece mucho a la que conocí en aquel entonces, no se volvió irreconocible como sugerían los rumores. La señora Yu mantuvo la calma durante todo el viaje, cuidándome meticulosamente. Viendo esa figura ahora, debe haber pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Ella se acercó rápidamente, realmente no lo había visto en muchos años, y por un momento, me sentí algo avergonzado, me detuve a cierta distancia, ni muy lejos ni muy cerca, y no la seguí más. Vi cómo la madre de Yu llamó a Miles Yu, y cuando le habló de nuevo, su rostro era severo, pero sus ojos estaban ligeramente rojos. Bribón, ¿has adelgazado mucho otra vez que no hay comida en el campamento militar? Miles Yu cambió a otra persona para dirigir el entrenamiento, aparentemente preguntándole algo a Madre Yu. Madre Yu hizo un gesto hacia atrás y Miles Yu se giró para mirarme, la figura y el rostro del hombre de repente se congelaron, permaneciendo completamente quieto por un largo rato. No debería haberme olvidado, pero después de una larga pausa, todavía no mostró intención de saludarme. Mi corazón se hundió pensando que mi suposición podría ser correcta, teniendo su matrimonio arreglado completamente por su familia. Probablemente no estaba dispuesto. Madre Yu lo empujó con impaciencia. ¿Qué pasa? Salúdala, ¿de verdad no la reconoces? Miles Yu pareció volver a la realidad, apartando rápidamente la mirada de mí. Luego levantó la mano, secándose el sudor de la cara con nerviosismo y ajustándose el cuello. Mientras caminaba hacia mí de nuevo, de repente noté que sus orejas se habían puesto rojas. En ese instante su rostro se superpuso con la imagen en mi memoria. Sus rasgos faciales han sido excepcionalmente hermosos desde la infancia, pero en el pasado, se inclinaba más hacia el tipo refinado y elegante. No soportaba las bromas en absoluto, solo una palabra juguetona de mi parte lo hacía sonrojar. Ahora, quizás después de años de experiencia en campamentos militares y campos de batalla, su apariencia, una vez delicada y refinada, se había desvanecido considerablemente, reemplazada por un aire de desapego y solemnidad. Sin embargo, resulta que todavía podía sonrojarse con tanta facilidad. En ese instante la inexplicable moderación en mi corazón se disipó. Pensé para mí mismo que incluso si no pudiéramos estar juntos, sería suficiente simplemente visitar a un viejo amigo. Madre Yu me entregó a Miles Yu, diciendo que iba a visitar a unos familiares aquí y se fue sin mirar atrás. Dijo que volvería a recogerme después de que termináramos de hablar. Aunque Miles Yu había sido ascendido excepcionalmente a comandante adjunto del batallón, todavía estaba soltero y no podía vivir en el complejo militar. Se quedó en el dormitorio colectivo del batallón, pero el batallón ya había preparado una habitación para él en el complejo militar, diciendo que sería conveniente para nosotros hablar en privado. Cuando me llevó allí me sorprendí un poco. ¿Cómo sabía el batallón que vendría? La cara de Miles Yu se sonrojó levemente. Tal vez te vieron llegar e hicieron los arreglos en el acto.
Algunos nuevos reclutas que pasaban estallaron en risas y se burlaron de él. Cuñada, no creas lo que dice el comandante adjunto del batallón Yu. El otro día recibió una carta de casa, y su habitual ceño fruncido se convirtió en un rostro rojo brillante de alegría. Incluso insistió en invitar a todos a comer. Miles Yu se avergonzó al instante y les lanzó una mirada fulminante a esos nuevos reclutas. El grupo de hombres se alejó riendo, divagaba incoherentemente mientras me explicaba: Tú no deberías escuchar sus tonterías, estos sinvergüenzas del cuartel, dicen tonterías todo el día. Decidí ser directo y pregunté: ¿así que no estás dispuesto, cierto? Miles Yu se quedó atónito. Que lo miré. Vine aquí para escuchar tus propios pensamientos. Miles Yu, si no estás dispuesto. La cara del hombre se sonrojó al instante mientras exclamaba con urgencia: ¿cómo podría no estar dispuesto? Cuando terminó de hablar, continuó apresuradamente: Blair, ¿cómo pudiste pensar que no estaría dispuesto? Simplemente no esperaba que realmente estuvieras dispuesto a venir. Me hizo gracia, una mirada de decepción apareció en su rostro de nuevo. Así que solo estabas bromeando conmigo, ¿cierto? Mi corazón colgado finalmente se calmó. Lo miré seriamente y dije: Miles Yu, si me casara contigo, haré todo lo posible para ser una buena esposa y una buena nuera para la familia judía en el futuro. Miles Yu me miró durante un largo rato. Después de un largo rato, sus ojos ligeramente enrojecidos: Blair. Cuando en realidad podría creerlo, me reí entre dientes. Está bien. Por la noche, Miles Yu dejó la cama para mí e hizo una cama improvisada en el suelo junto a ella. La ropa de cama de la cama era suya. Agregó una colcha extra para mí y cambió a un juego de sábanas nuevas. Volviéndose hacia mí explicó: estas fueron recién emitidas por el campamento militar el otro día. Solo las he usado una vez. Realmente no las he usado. Viéndolo ajetrearse, incluso preparándome agua para el baño, no pude. De la persona que intentó hacerme daño, la cicatriz ha permanecido todos estos años. Parece que fue entonces cuando todo comenzó para mí también. Mis sentimientos por Kademu cambiaron de la dependencia familiar al afecto romántico. Detuve mis lágrimas y pregunté con momentánea sorpresa: ¿cómo te lastimaste la mano? Miles Yu inmediatamente retiró su mano, su tono algo antinatural: nada, solo un accidente. Ya que no quería hablar de eso, no presioné más. Mi instinto me dijo que debía estar relacionado con ese incidente de hace 5 años cuando lastimó a alguien. La noche se hizo más profunda y susurré suavemente. Luego dejé dormir. No hubo respuesta por un largo rato. Pensé que debía haberse quedado dormido. Justo cuando me estaba quedando a la deriva en una neblina dormir, de repente escuché su voz muy débil de nuevo. Se habrá ido cuando me duerma y despierte de nuevo, murmuré. ¿Que se habrá ido?, respondió el hombre con voz ronca. Nada. Dejé ir la conciencia y me hundí en un sueño profundo. Desde el momento en que salió del restaurante, por alguna razón, Kademu se sintió inusualmente incómodo, porque Esme Yi no se encontraba bien. Abandonó a Blair Wen una vez más, aunque hace solo unos momentos había jurado mantener su distancia de Esme Yi en el futuro, pero esta vez, Blair Wen estaba inusualmente tranquila, sin culpar, sin cuestionar, solo instándolo a que se apurara. Ella no era así antes, había estado histérica innumerables veces, o su voz se había vuelto gélida, exigiendo casarse o prohibiéndole volver a ver a Esme Yi. ¿Cuándo comenzó que de repente dejó de importarle? Fue a verla y comieron juntos. Ella lo miró, pero él siempre sintió como si estuviera mirando el aire, indiferente, completamente despreocupada. Sus labios sonrieron, pero sus ojos se sostuvieron solo apatía. No debería ser así, no puede ser así. Al salir del restaurante, un viento helado mezclado con copos de nieve sopló contra su rostro. El frío se filtró a través de la piel, como si fluyera hasta los huesos. ¿Por qué persistía esta inquietud? Por un momento fugaz, sintió el impulso de regresar a esa habitación privada. La abuela siempre tenía al cuidador para cuidarla, sin importar lo que le sucediera a Esme Yi, él no interferiría más. Una voz en su cabeza le gritó que regresara. Pero Esme Yi tenía una cardiopatía congénita, y muchos de sus episodios eran extremadamente peligrosos. Kademu se quedó congelado afuera del restaurante, dividido entre opciones, pero la vida humana no era un asunto de broma. Tenía que ir a verla primero, luego regresar lo más rápido posible. De todos modos, Blair Wen siempre estaría allí. Incluso si salía del restaurante, siempre podría encontrarla en el hospital, o el complejo militar, o en la cooperativa de suministros y comercialización donde trabajaba. Beisia era solo un poco mayor después de todo. Todavía son jóvenes, y cualquier conflicto o malentendido que tengan, habrá mucho tiempo para hablarlo más tarde. Kademu se consoló y, sin más vacilación, corrió al hospital. En la habitación del hospital, Esme Yi todavía estaba junto a la cama de la anciana.
charlando con ella sobre algo, su expresión era tan tranquila como siempre, sin mencionar el fuerte dolor en el pecho, incluso la más mínima molestia era diferente a todo lo anterior. Kademu tuvo un presentimiento, había sido engañado, justo cuando estaba a punto de entrar en la sala, de repente escuchó la voz del anciano: solo espera y verás, incluso si no fuera por ti, todavía tendría que cuidarme en mi vejez, ¿no? ¿Hay forma de que le dé a esa pequeña zorra otra oportunidad para seducirlo? Además, no te hice engañarla haciéndole creer que tomar el brazalete significaba que estabas comprometida con Cade. El corazón de Kademu se hundió instantáneamente en las profundidades. De hecho, él no debería haber venido. No me extraña que Blair Gwen se preocupara tanto por ese brazalete, pero ¿cómo era posible? Tenía miedo de hacer pública su relación, pero ¿cómo era posible que se casara con otra persona? Sin detenerse a preguntar, inmediatamente se dio la vuelta y se apresuró a irse. Detrás de él se escuchó la voz furiosa de la anciana: sinvergüenza, detente ahí mismo, vuelve, tos tos tos. Kademu no le prestó más atención. La inquietud y el arrepentimiento en su corazón se extendieron rápidamente como tinta derramándose sobre el agua. Se apresuró a regresar al restaurante, donde los platos en la sala privada todavía estaban cuidadosamente ordenados sobre la mesa. Pero Blair Gwen ya se había ido. Kademu preguntó con urgencia al camarero, quien respondió: la chica ya había pagado la cuenta y se fue hace un rato. Sin preguntar más, Kademu corrió de inmediato al complejo militar. Acababa de salir del hospital y confirmó que Blair Gwen no había regresado allí. Pero tampoco había señales de Blair Gwen en el complejo. Preguntó por ahí hasta que un miembro de la familia militar respondió sorprendido: Blair Gwen no está a punto de comprometerse, parece que se fue al sur con la señora Yu para encontrarse con su prometido. Kademu apenas podía creer lo que oía. Entre la generación más joven de la familia Yu, solo hay un Miles Yu, pero se fue al campamento militar del sur hace 5 años y apenas ha regresado en todos estos años. Blair Gwen tampoco ha estado en contacto con él durante muchos años, para que ella se comprometa de repente con él. Absurdo. El miembro de la familia militar miró la expresión de Kademu, que era realmente demasiado extraña para describir. Después de una larga pausa se corrigieron torpemente: solo lo escuché de otros, tal vez no sea cierto. Kademu todavía quería detener a alguien para preguntar, pensando que como Blair Gwen no había ido al hospital, debió haber regresado al complejo militar en algún momento. Cuando me di la vuelta, de repente vi pasar un auto familiar. Era el auto de la familia Yu. El miembro de la familia militar mencionado anteriormente se refería a la familia Hu. A través de la ventanilla del coche no pude ver quién estaba dentro. Por un instante Kademu tuvo una intuición. Parecía haber visto a Blair Gwen. ¡Qué extraño! ¿Por qué habría sucedido eso? El instinto de su cuerpo incluso lo hizo querer detener ese coche, pero la razón finalmente no se lo permitió. El coche de la familia Yu era algo que no podía detener. Su asunto con Blair Gwen tampoco debía exagerarse, no fuera a ser que otros notaran algo extraño. Después de todo, era demasiado vergonzoso hablar de ello. Durante tantos años la comandante Gwen lo había admirado y había encontrado formas de ascenderlo, tratándolo como a un igual, un amigo, pero nunca pensó en convertirlo en su yerno. Kademu era muy consciente de la gran diferencia de antecedentes familiares y edad entre él y Blair Gwen. Además, Blair Gwen no puede tener hijos debido a un leve trastorno de la coagulación. Su anciana esposa muy inicialmente la apreciaba mucho, elogiando su buena familia y el hecho de que ella fuera la única dejado en la familia Gwen, pero cuando la anciana se enteró de que no podía tener hijos, comenzó a mirarla con absoluto desdén. Kademu era un niño nacido en un pequeño pueblo del sur. Hizo su máximo esfuerzo solo para ser transferido al campamento militar en la ciudad del norte. Sus padres fallecieron prematuramente, dejándolo sin antecedentes ni conexiones en casa. Solo había una abuela anciana y enferma que lo había criado y cuidado todo el tiempo, si no fuera por la alta estima de él. Comandante Gwen, dado sus modestos talentos, habría sido casi imposible para alguien tan joven convertirse en comandante de batallón. Kademu admite que no se trata de ser racional o tranquilo, sino más bien la dura realidad que lo obliga a ser así. Lo obliga a evitar el riesgo de ofender al comandante Gwen o decepcionar a su abuela, cuya ira podría desencadenar su enfermedad, al reconocer públicamente su relación con Blair Gwen. Sin embargo, su amor por Blair Gwen es genuino, un sentimiento que comenzó hace muchos años. Ella es una flor nutrida en un invernadero, hermosa, inteligente y orgullosa, pero ella era obediente y considerada, sin la obstinación y arrogancia de una joven adinerada. Nadie podía evitar amar a una chica así que, él realmente quería pasar toda su vida con ella. No se atrevió a ser el primero en confesar su amor,
solo se atrevió a usar la autoridad del mayor para detener a los hermanos mayores y compañeros de clase que la perseguían, plantando un patio lleno de flores para ella, guiándola deliberadamente paso a paso hasta que ella habla primero. Su corazón rebosa de alegría salvaje, pero reprime sus emociones, respondiendo con calma: si lo deseas, entonces puede ser, pensó Cademu, así. No estaba equivocado, no deliraba, ella amó primero, nadie soportaría culparla, ni nadie lo culparía a él. Se arrojó a sus brazos con alegría, viéndolo como su apoyo, pero cómo la ha tratado durante estos 5 años, nunca pronunció la palabra amor. No estaba dispuesto a hacer publi su relación, la restringió, incluso impidiéndole estar con compañeros masculinos a su alrededor. Él mismo, sin embargo, tuvo innumerables interacciones y enredos con Esme Yee. Cademu de repente se sintió abrumado por el arrepentimiento y el reproche. Recordó la mirada gradualmente apagada e indiferente de Blair Wen en los últimos 5 años. Cademu pensó de repente, se dio cuenta de repente con terror, tal vez Blair Wen realmente lo dejará. Ella nunca fue del tipo que se somete obedientemente y aguanta, pensó. Después de pisar hielo delgado con tanta cautela durante tantos años, era hora de ser valiente por una vez, cortar lazos con Esme Yee y romper las ilusiones de su abuela. Decirle al comandante Wen que ha estado con Blair Wen durante tantos años, que quiere casarse con Blair Wen sin importar cuán remota fuera la posibilidad. Cademu ya no quiso dudar y fue directamente al hospital para encontrar al comandante Wen. Cuando llegó fuera de la sala, vio una figura familiar saliendo. Era el mayor Son Chen, quien una vez había Blair Wen lo persiguió. Era muy amigo de su hermano, e incluso después de su fallecimiento, seguía visitando con frecuencia a la familia Wen. Esta vez, fue a visitar al mayor Wen. Cademu estaba ansioso por entrar, pero Son Chen, el comandante del batallón Mu, lo detuvo. El tío Wen ya se había acostado. Cademu parecía ansioso. Está bien, entraré y esperaré. Son Chen se burló. Si yo fuera tú, no tendría el coraje para volver. Cademu frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso?, dijo la persona frente a él con calma. Blair Wen está a punto de comprometerse con Miles Hu. La retrasaste 5 años sin ningún estatus ni reconocimiento, e incluso aprendiste a ahorrar. Cademu, ¿cómo te atreves a seguir buscándola a ella y a su familia? Cademu se sintió tan humillado al instante que su rostro se sonrojó. No digas tonterías, nunca la he maltratado. No podría casarse con Miles Yu, ese inútil. Son Chen se rió entre dientes. ¿Que no puede casarse con un miembro de la familia Yu? ¿Es tu origen familiar mejor que el de la familia Yu? ¿O es tu amor por Blair Wen más profundo que el de Miles Yu, quien estuvo dispuesto a arriesgar su vida para salvarla y dejó al agresor paralizado? Sea un holgazán o no, tú mismo estás en el ejército, ¿no deberías saberlo mejor que nadie? Cademu miró a la persona frente a él con incredulidad. ¿Tú cómo lo supiste? En el momento en que las palabras salieron de su boca, se arrepintió. ¿No fue esta una confesión sin ser presionado? Son Chen respondió: hace 5 años, regresé a la escuela para recoger algunos materiales, vi a Miles Yu llevándose a Blair Wen, con una herida en el dorso de su mano tan profunda que era visible el hueso. Solía pensar, Cademu, podrías engañarla, pero al menos ella te amaba, y deberías haberla tratado bien, pero ahora parece que cualquier hombre al azar que encuentre sería incontables veces mejor que tú. El rostro de Cademu palideció gradualmente. Estás diciendo tonterías. Los ojos de Son Chen no contenían nada más que frialdad. Todos los que te conocen saben lo dulce que eras con ese amor de la infancia. Si eres tan indeciso y cobarde, ¿por qué arruinar a una buena chica como Blair Wen? Cademu todavía quería discutir, abrió la boca, pero no salieron palabras. Son Chen se fue sin dudarlo, solo una puerta de distancia, pero Cademu ya no pudo empujarla para abrirla y ver al comandante Wen una última vez. Todos estos años, simplemente nunca se atrevió a admitirlo. En el fondo estaba completamente inseguro cuando se enfrentaba a Miles Yu y la familia Hu. No se puede comparar ni Miles Yu como persona, ni la familia Hu. Así que hace 5 años, Miles Yu envió al inconsciente Blair Wen al hospital y luego le dijo que no se lo dijera. Tenía miedo de que Blair Wen se sintiera avergonzado, después de haber sido visto en una situación tan fea por un chico que conocía desde la infancia. Cademu había su primer pensamiento sombrío en el conflicto entre Blair Wen y Esme Yee. Siempre sintió que Esme Yee era lamentable y Blair Wen era agresiva. Parecía que ni una sola vez había elegido creer a Blair Wen o cuestionar a Esme Yee, así que,
En realidad la había perjudicado tanto, ni estatus ni cosas materiales, ni siquiera la confianza más básica, nunca le había dado nada de eso. Kademu quería correr hacia adelante, pero en este mismo momento de repente se dio cuenta de que era demasiado tarde, incluso si hiciera pedazos a Esme Yee y al hombre frente a él, la Blair Gwen que una vez lo había amado con todo su corazón y alma nunca volvería a su lado. Se dio la vuelta y se tambaleó en pánico, luego, tropezando con algo desconocido, cayó al suelo en desorden. Ese día, muchas personas en el hospital lo presenciaron. El comandante del batallón Mu, generalmente compuesto y estoico, se sentó desplomado en el suelo cubriéndose la cara, sollozando en silencio. Que Blair Gwen, que lo amaba imprudentemente, nunca volvería a existir. Yo regresé a Beisire una semana después. Miles Yu se tomó una larga licencia y regresó conmigo y la señora Yu. La familia Yu celebró un banquete de compromiso discreto como yo deseaba, solo una simple reserva en un restaurante, con parientes cercanos de ambos lados comiendo juntos. Pero se corrió la voz en el complejo militar y un grupo de soldados y sus familias llegaron corriendo, gritando y clamando. Un grupo de hombres bromeó entre risas. El comandante de brigada Gwen y el comandante Yu no están siendo justos, todos hemos vivido en el mismo complejo, así que ¿no somos solo una gran familia? Incluso si solo estamos invitando a la familia a una comida, no deberíamos dejarnos superar. El comandante Yu, ocupando un alto cargo, naturalmente tenía un aire de autoridad sin necesidad de mostrar enojo, pero hoy, sus ojos se arrugaron de risa mientras repetidamente decía adiós y reservaba varios pisos del restaurante. Mi padre, casi completamente recuperado, irradiaba salud en la mesa del banquete, presumiendo orgullosamente ante todos. Mi hija pensó que podría juzgar mal y señalarla a algún matón. Nosotros que hemos estado en el campamento militar, no sabríamos si Miles Yu es capaz o no. Un grupo de personas se burló de Miles Yu. Tu suegro dice que eres capaz, así que mejor demuéstralo con acciones de ahora en adelante. Miles Yu me ayudó con cuidado a elegir los platos y a servir la sopa, brindando con facilidad durante el banquete. Al escuchar esto, su rostro se puso rojo de nuevo. Miré al grupo grande y dije con seriedad, no se burlen de él, es tímido. La multitud estalló en carcajadas. Mi hermano mayor rió, solo tú dirías que es susceptible. ¿Quién no sabe que cuando se trata de cosas que no tienen que ver contigo, tiene una expresión oscura todo el día, con un rostro más grueso que una muralla de la ciudad? Solo cuando te mira se sonroja, te ha tenido en el ojo desde la infancia. La multitud estalló en carcajadas. Me llené momentáneamente de novedad, miré de reojo a Miles Yu, agregó más comida a mi plato y dijo, ignóralos. Al recordar mi infancia, me parece que nunca lo había oído hablar de perder los estribos en otro lugar. Me parece novedoso y divertido durante todos estos años, y solo me di cuenta hoy. La comida estaba casi terminada cuando un grupo de personas se llevó a Miles Yu para beber en otra mesa. Miles Yu se negó a irse, insistiendo en quedarse a mi lado para hacerme compañía. Sonreí y dije, adelante, me vendría bien un poco de aire fresco e ir al baño. Miles Yu se levantó a regañadientes y alguien lo apartó. Salí de la sala privada, inclinándome sobre la barandilla del segundo piso. De repente vi una figura tropezando por la puerta de abajo. Lo reconocí al instante. Habían pasado tantos años, pero una mirada fue suficiente, como si sintiera algo. Levantó la vista y nuestras miradas se encontraron. Desde mi punto de vista, lo miré con calma. No podía oír su voz claramente desde la distancia. Apenas podía distinguir la forma de su boca diciendo, Blair, no puedes, intentó subir corriendo las escaleras aturdido. Pero chocó con un camarero que se acercaba, bajo la atenta mirada de la multitud, cayó en un montón humillante. Los invitados en el primer piso lo reconocieron de un vistazo. Miraron al hombre que había caído al suelo con incredulidad, luego dieron un paso adelante para ayudarlo a levantarse, diciendo, ¿no es este el comandante del batallón Mu? ¿Por qué ha venido con tanta prisa? Ven, toma una copa del vino de boda de Blair. Miré hacia abajo a la escena de abajo. Qué extraño, el hombre que una vez llenó mi corazón por completo, ahora, viéndolo de nuevo, ni una sola onda se agita dentro de mí, solo quedan la preocupación y la impaciencia, temiendo que pudiera venir a causar problemas y perturbar mi nuevo matrimonio. Kademu estaba visiblemente perdiendo el control de sus emociones, poniéndose de pie para mirar fijamente la copa de vino extendida hacia él. Extendió la mano para apartarla, pero la otra persona pensó que la estaba aceptando. La copa cayó al suelo, seguida de un fuerte y sorprendente estallido. No pude evitar fruncir el ceño, sintiéndome disgustado.
Mi padre escuchó la conmoción. Y estaba a punto de bajar a saludarlo viéndolo tirar la copa de vino, su expresión se oscureció en un instante, se apresuró a bajar y dijo con severidad, «Viejo Mu, ¿qué significa esto?». Los ojos de Kademu estaban rojos en las esquinas y las venas se le hinchaban en las sienes. Miró a mi padre, aparentemente a punto de decir algo impulsivamente, lo observé con calma desde un costado, después de un largo rato, finalmente se desinfló. «Comandante Wen, mis disculpas, fue mi descuido», curvé mis labios en una sonrisa silenciosa y fría, no se atreve a hablar de eso, incluso a día de hoy, él es quien mejor sopesa los pros y los contras, incluso ahora, tal vez ha pensado en venir a confesarse, en cambiar de opinión para casarse conmigo, pero lo sabe muy bien, las familias Tu y Wen ya han celebrado un banquete de compromiso tan animado, mi compromiso con Miles Tu ya está escrito en piedra, para él. Revelar esos 5 años no traería ningún beneficio, no podía permitirse el lujo de tomar riesgos, sin una abuela gravemente enferma que mantener, toda la familia Mu dependía únicamente de la escasa asignación de su comandante de batallón. Siempre ha sido así de racional pero cobarde. En el día de gran alegría, quienes lo rodeaban intentaban suavizar las cosas, romper las cosas trae paz, año tras año de paz. Viejo Mu, ven a la fiesta de bodas, celebremos todos juntos. Mi padre lo miró con expresión contenida, pero el escrutinio y el disgusto en sus ojos eran imposibles de ignorar. Al final Kademu tuvo que ceder, tomó el vaso y lo bebió de un trago, luego, forzando la compostura, dijo, «Todavía no he felicitado a los recién casados, subiré a tomar algo primero». Me burlé, su apariencia actual era realmente patética. Me quedé de pie junto a la barandilla, observándolo con calma mientras se acercaba. Se detuvo ante mí con el rostro contraído por el dolor, y dijo en voz baja, «Blair Wen, ven conmigo». Lo miré con una sonrisa impasible. Kademu tenía una expresión de vergüenza y arrepentimiento. Mi abuela y Esme Yi me engañaron, ahora lo sé todo, lo siento. Blair, dame una última oportunidad, cancelemos el banquete de compromiso, ¿está bien? Me quedé sin palabras, suplicó con urgencia de nuevo. Solo considéralo un favor por el bien de esa noche del Festival del Medio Otoño hace 5 años, cuando te salvé, ¿está bien? Lo mismo solía exigir gratitud a cambio, nunca antes habría hecho tal cosa, sin embargo, en solo unos pocos días, ya lo ha hecho 2 veces, le recordé fríamente. Kademu, la última comida que compartimos ya fue un pago por ese favor, entre tú y yo, hace mucho que terminó, solo vete. Detrás de mí, la fría voz de Miles Tu sonó de repente. ¿Estás diciendo que en la noche del Festival del Medio Otoño hace 5 años, fuiste tú quien salvó a Blair Wen? Miles Tu se acercó y me abrazó abruptamente. Antes de esto, se sonrojaría y se sentiría avergonzado solo por ser un poco más cerca de mí. Ahora, justo enfrente de Kademu, su mirada era claramente hostil, declarando su dominio. Kademu se puso momentáneamente nervioso hasta el extremo. No, debiste haber escuchado mal, no podía creer su respuesta. Luego miré el brazo de Miles Tu a mi alrededor, a la larga cicatriz en el dorso de su mano. Un destello de comprensión iluminó repentinamente mi mente. Miré a Miles Tu con asombro. ¿Esa noche fuiste tú quien me salvó? Miles Tu dudó antes de explicar. Tenía miedo de que te sintieras avergonzado. Nos conocíamos desde la infancia, sin embargo, él me había visto en un estado tan desagradable. Siempre pensé que Kademu era simplemente débil, pero nunca esperé que tuviera un lado tan despreciable en su carácter. Miré fríamente a Kademu y dije con disgusto, «Qué repulsivo». El rostro de Kademu palideció mortalmente en un instante. Había invitados por todas partes, y muchos escucharon nuestras palabras. En este momento, no había duda de que Kademu, que siempre se había preocupado más por su reputación, fue clavado en el pilar de la vergüenza. Miles Tu miró fríamente a Kademu, su voz estaba cargada de advertencia. «Blair ya es mía. Nadie más puede ponerle un dedo encima, comandante del batallón Mu, debe recordar esto». No pude soportar mirar más a la persona frente a mí y regresé a la habitación privada con Miles Tu. Detrás de mí, la voz agonizante de Kademu gritó, «Blair Wen, te he hecho daño». No me respondiste. Ya no importaba. Después del banquete de compromiso, mi padre y el comandante Zu organizaron jugar al golf. Bebí un poco y me sentí un poco mareado. Miles Tu me llevó de regreso. El conductor estaba al volante mientras se sentaba conmigo en la parte de atrás. Mi mente estaba aturdida y no pude evitar pensar en esa noche de hace 5 años. Regresé a la escuela para recoger algunos materiales y un niño me arrastró al lavadero del baño. Mientras me resistía, le golpeé la cabeza con un trapeador, lastimándome el brazo en el proceso. Enfurecido, me encerró en el cubículo y estaba sentado afuera escuchando mis gritos de ayuda. La herida en mi mano seguía sangrando incontrolablemente, hasta que mi conciencia se volvió cada vez más confusa. La sangre en mi cuerpo y el suelo llenaban cada vez más mi visión.
entonces alguien irrumpió por la puerta y me levantó, rodeado de oscuridad y mi mente en caos. Lo único que recordaba era la larga cicatriz en el dorso de la mano de esa persona sentado en el asiento trasero del auto. No pude evitar preguntar con sorpresa, esa noche, ¿cómo es que estabas allí?, explicó Milestu vagamente, fue solo una coincidencia, era el festival del medio otoño ese día, y la cena familiar claramente se había prolongado hasta muy tarde. Lo miré con sospecha, no me estaba siguiendo, ¿verdad? El rostro de Milestu brilló de pánico, no pude evitar reír. Todos estos años, ¿cuántas veces me has seguido? Solo entonces podría ser una coincidencia que me salvaras, explicó Milestu con entusiasmo. No quise decir nada más, solo quería verte más. Me divertí mucho con él y luego mencioné lo que hizo hace 5 años, esa persona que dejaste paralizada, ¿era él? Milestu permaneció en silencio, reconociéndolo tácitamente. Después de un largo rato, lo escuché hablar de nuevo. Es realmente extraño. Lo apuñalé tan fuerte, pero aún así logró sobrevivir. Mis ojos ardieron en un instante. Extendiendo la mano, temblando, lo abracé. No digas más, murmuró Milestu distraídamente. Solo pensé, debiste haber tenido mucho dolor, tanto miedo en ese entonces, así que pensé, realmente merecía morir. Milestu y yo nos comprometimos, luego nos casamos. 2 años después, adoptamos una hija de 6 meses. Milestu solicitó un traslado de regreso al campamento militar de la ciudad del norte para quedarse conmigo. En cuanto a la familia Mu, los últimos 2 años han sido caóticos, viejas señoritas. Mu recurrió a las lágrimas, las rabietas e incluso a amenazas de suicidio para obligar a Kademu a casarse con Esme-ji. Después de casarse, Esme-ji se negó. Tener hijos para mantener su figura. También se las arregló para quedarse con la mayor parte de las asignaciones de Kademu para subsidiar a su padre ludópata, o insistió en comprar ropa hermosa y joyas para competir con otras maestras jóvenes. Incluso armó un escándalo por reemplazar todos los medicamentos esenciales de la señora Mu con alternativas más baratas. La anciana Mu comenzó a discutir con ella, luego armó un escándalo continuo. En el complejo militar, el sonido de las ollas y sartenes rompiéndose se podía escuchar todos los días. El primer día de verano, Milestu dijo que los Kiyonsams estaban de moda en la ciudad del norte, así que le pidió al sastre de la familia que me hiciera varios conjuntos. Usé uno para visitarlo en el complejo militar y me encontré con Kademu. Ahora parece tener más de una década, con solo entumecimiento y agotamiento en las comisuras de los ojos y las cejas. Me miró una vez más y Esme-ji, que estaba a su lado, gritó, mirar fijamente no la hará tuya, Kademu, sus estándares son demasiado altos. Alto para ti, ella nunca te miraría. Se dice que tuvieron otra gran pelea esa noche. Kademu aguantó durante 2 años, aparentemente llegando a su límite. Nadie sabe lo que dijo Esme-ji, pero recurrió a la violencia. Al día siguiente, Esme-ji fue al campamento llorando y haciendo una escena. Kademu fue severamente criticado en el campamento y degradado de comandante de batallón a comandante de compañía. Incluso la escasa asignación a la que Esme-ji se refería como unos pocos cacahuetes se redujo drásticamente. Después de verme varias veces. Esme-ji comenzó a hacer un escándalo por querer también un Kiyonsam hecho a medida. La anciana Mu la regañó sin pelos en la lengua. Un faisán en un saco dorado todavía no se convertirá en un fénix. Salva tu aliento, pa, sigue siendo solo una gallina que no puede poner huevos. Ni un solo día de paz. Sin embargo, mis días con Miya siguen siendo tan tranquilos y suaves como siempre. La familia Mu se peleó año tras año, hasta que la anciana Mu estaba tan enfurecida que sufrió una hemorragia cerebral y falleció. Se dice que antes de morir, murmuró mi nombre de forma extraña varias veces, con los ojos nublados llenos de lágrimas. Cuando mi padre se enteró, escupió y dijo, mi Blair es bendecida y no pondrá un pie en una casa sin fortuna. La noche que falleció el anciano, Esme-ji robó lo último de la asignación de Kademu y huyó. Kademu parecía agotado de toda fuerza, su desempeño en el ejército empeoró hasta que fue dado de baja aturdido, recurrió al tabaco y al alcohol en exceso, su cuerpo plagado de enfermedades. Cuando tenía 43 años, escuché la noticia de su muerte. Se dice que fue cáncer de pulmón, y sufrió terriblemente antes de morir. No tenía familia, y solo fue descubierto varios días después de su muerte. Era el año 2001. La candidatura de la ciudad para los Juegos Olímpicos tuvo éxito y toda la nación celebró. Mi hija tenía una pegatina de la bandera nacional en la cara. Llevándonos a mí y a Miles fue a la plaza, vitoreando y celebrando con innumerables conciudadanos. Y la muerte de Kademu fue como una gota de agua que cayó al océano, silenciosa y desapercibida, sin llamar la atención.